Hola amigos, ya volvemos a estar de nuevo con todos ustedes. Bien, aunque quizás cueste reconocerlo, seguro que en más de una ocasión han pensado en la muerte y les ha entrado miedo. La verdad es que es algo ligado íntimamente a la vida, pero sin embargo no es fácil de afrontar y nos parece lógico o incluso humano tener miedo a morir. Hoy queremos reflexionar sobre ello con nuestro psicólogo de los jueves, seguro que lo conocen, es Rafael Santandreu, autor del bestseller El arte de no amargarse la vida, con una nueva edición. Nos presenta, Rafael, con testimonio de pacientes, ¿no? Sí, esta semana justo sale al mercado, hemos hecho una nueva edición con unas cartas, con 6 cartas que escriben 6 ex pacientes míos, en las que narran cómo fue el proceso, su proceso terapéutico y cuál fue su cambio y qué superaron y cómo están ahora, ¿no? Entonces, bueno, bien, es un añadido especial para este invierno, ¿no? Perfecto, tomamos buena nota. Rafael, de todas formas, hoy vas a hablarnos de la muerte, quizás un tema, no sé, principal en cualquier despacho de los psicólogos, ¿o no? Pues sí, por 2 razones. Una, porque nosotros trabajamos mucho con ese problema que llamamos hipocondría, ¿no? El miedo a las enfermedades, ¿no? Hay gente que vive con realmente terror constante a no contraer una enfermedad, a no contagiarse. En realidad, detrás de la hipocondría siempre hay un miedo a enfermar, pero también un miedo a la muerte, ¿no? Porque claro, lo que temen son las enfermedades graves, ¿no? Las que podrían producir la muerte. Entonces, por ahí tenemos que trabajar mucho el temor a la muerte con estas personas. Pero de todas maneras, con el resto de la población, todos tenemos, en la actualidad, tenemos demasiado miedo a la muerte. Antes la gente tenía menos miedo a la muerte. Y como veremos, ese miedo habitual que tenemos a la muerte en la actualidad nos resta salud emocional y salud mental. Por lo tanto, hay que combatirlo también. O sea, según tú dices que negamos la muerte como nunca antes lo habíamos hecho en la historia de la humanidad. Sí, tienes muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, actualmente nosotros no matamos a los animales que nos comemos. En el pasado, nuestros abuelos y anteriormente, la gente mataba a sus propios animales. Eso te hacía estar más en contacto con el hecho natural de la muerte, ¿no? Ahora nosotros, fíjate, es todo lo contrario, ¿no? Vamos al supermercado y nadie se compra un pollo ensangrentado, ¿no? ¿Cómo lo compramos, no? Envueltos en celofán, como si fuesen magdalenas, ¿no? Como si nada hubiese muerto allí, ¿verdad? No nos gusta la muerte, ¿no? Mucha gente dice, si yo tuviese que matar a mis animales, no comería nunca carne. Como si nadie los matase. Entonces lo negamos, esta realidad de la muerte, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, cómo enterramos hoy a nuestros muertos, ¿no? O sea, con una velocidad increíble, ¿no? La gente muere y al día siguiente es la misa y el entierro ya rápido, ¿no? Cuando tradicionalmente a los muertos se les tenía en casa 2 o 3 días, se hacía una comida allí, los niños daban un beso, entraban en la habitación conyugal donde siempre había dormido la persona, los niños le daban un beso, se enterraba, también era tradición contribuir a enterrar a los muertos con tus propias manos. Es decir, se hacía de una manera más respetuosa, pero ahora lo hacemos de otra manera porque negamos el hecho de la muerte, ¿no? Y esta negación del hecho de la muerte es muy mala, a un nivel psicológico. ¿Por qué? Sí, porque cualquier negación de la realidad es mala. Además, ¿sabes qué pasa? Que la muerte forma parte de la ecuación de la vida. O sea, no puedes quitarle esa parte. De hecho, la muerte tiene una cosa muy benéfica. Que es que la muerte te ayuda a poner todo en perspectiva. O sea, una vida sin muerte sería horrorosa, sería insoportable. A mí me gusta decir que la muerte es necesaria y buena. Tú imagínate, Marta, vivir hasta los 150 años, hasta los 200. Sería horroroso, ¿sabes? Porque además el cuerpo no está hecho para eso, ¿no? Y tampoco el medio, ¿no? La naturaleza y el medio, ¿no? Pero el resultado es el mismo, que te mueres. Un poco más tarde, pero que te mueres, ¿no? Sí, pero por lo tanto, de acuerdo, pero la muerte es buena. La muerte es una función, está en la ecuación de la vida, es importantísimo. Fíjate, si no nos muriésemos, enseguida seríamos demasiada gente en el planeta, ¿no? No puede ser. La muerte es absolutamente necesaria y la hemos de poner, pero sobre todo la muerte a un nivel psicológico es el gran desestresante. ¿Por qué? Porque si sabes que nos vamos a morir, oye, tranquilo, no te preocupes tanto de las cosas. Entonces, sabemos que nos vamos a morir, pero ¿qué pasaría si supiéramos
el día exacto en el que nos vamos a morir? Suponer, ¿eh? Sí, bueno, eso tampoco sería demasiado bueno, ¿no? Porque lo natural es que no lo sepamos. Y esa incertidumbre también forma parte de la ecuación de la vida y nos hace vivir con cierta despreocupación también, con lo cual es importante también. Mira, nosotros los psicólogos vemos una y otra vez que la manera correcta de vivir es la manera más natural. Nosotros somos hijos de la naturaleza, hemos de respetar la naturaleza, hemos de armonizarnos con la naturaleza en todos sus mandatos y designios. Por lo tanto, la muerte está bien tal y como está. Entonces, ¿por qué crees que vivimos una especie de fantasía de inmortalidad? Sí, es realmente una fantasía de inmortalidad, porque al hombre, al ser humano, se le ha metido ahora en la cabeza que sería más bonito darle la espalda a este concepto, ¿no? Es un poco, es como una idea hollywoodiense, ¿no? Estúpida, ¿no? De Disney, ¿no? Pues ahora la gente no se muere. No, pero si eso no es mejor, eso es peor. Hay que disimular el hecho de la muerte, hay que negarla, es peor. Lo hacemos por una moda, ¿no? Como si fuese mejor darle la espalda a esto. No, yo digo, no, es muy importante a nivel psicológico que aceptemos la muerte, la mía y la de los demás. Razones, primera, porque si no lo haces te volverás hipocondríaco y tendrás un miedo excesivo a la muerte. Y por otro lado, porque, ya te digo, el hecho de saber que voy a morir dentro de poco, además porque la vida va muy rápido, me hace que no me preocupe demasiado por las cosas. Digo, bueno, tranquilo. Va algo mal en el trabajo. Oye, pero si vamos a morir dentro de poco, tranquilo. Cuando nosotros somos más conscientes de esta realidad, nos volvemos más relajados. Por lo tanto, pensar en la muerte es bueno incluso, ¿no? Pero propones, Rafael, incluso hacer meditaciones de la muerte. No sé, resulta a priori un poco macabro. Sí. ¿No? Bueno, nos resulta a nosotros macabros ahora, pero de hecho las meditaciones sobre la muerte se han hecho durante toda la historia de la humanidad. Incluso durante el siglo XVI y XVII, en toda Europa, existían, y si vas a los principales museos de Europa, lo verás, ¿no? En el Museo del Prado hay cantidad de cuadros que se llamaban Meditatio Morte. Y eran unos cuadros que verás donde sale, pues generalmente un filósofo o un sacerdote, que sale con un libro, o la Biblia quizás, y una calavera. Y eso significa que está meditando sobre su propia muerte. ¿No? Porque el ser humano a veces tiende a negar esta realidad de la muerte. Entonces, pero tienes que hacer todo lo contrario. Ver que la fugacidad de la vida en realidad va para beneficio nuestro. Tenemos que vivir fulgurantemente, ¿no? Luego, yo sobre esto de las meditaciones de la muerte, que es verdad que yo propongo, en mi libro lo propongo mucho, yo fui estudié los salesianos, aquí de Barcelona, ¿no? Y recuerdo que me contaron cuando éramos chavales allí, que el fundador de la orden, que es un santo famoso en Italia, aunque moderno, ¿no? Es del siglo XX, ¿no? Se llamaba don Juan Bosco. Tenía una orden, empezó con una orden que se extendió por toda Europa y tal, y una vez le preguntaron, oiga, don Bosco, usted con todas las responsabilidades que tiene, todas las escuelas que tiene repartidas, ¿cómo es que siempre parece alegre y despreocupado? Y él dijo, es que tengo un truco, y es que cada noche, antes de irme a dormir, pienso en mi propia muerte. Por lo tanto, este ejercicio de tener actualizada, saber que te vas a morir, es un ejercicio que parece macabro, pero se ha hecho en toda la historia de la humanidad. No sé si sería parecido, Rafael, hombre, el caso de siempre personas, ¿no?, que han superado un accidente o una grave enfermedad, parece como que les cambia la perspectiva de la vida. Exacto, claro. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de personas que han tenido esta experiencia, ¿no? Que han tenido un accidente muy grave, pero han sobrevivido a una enfermedad y te dicen, ostras, después de aquello, yo ya me tomo la vida de otra forma, ¿eh? Más relajado, estoy más con la familia. Claro, han hecho este cambio de filosofía porque han visto las orejas al lobo, han visto la realidad de la vida y han dicho, oye, pero yo ¿cómo vivía? Como si fuese vivir para siempre. Pues no, aprovecha, sé feliz. Pues nosotros intentamos, en el tipo de psicología que yo hago, se trata de que las personas aprendan esto sin haber tenido un accidente, ¿no? O una enfermedad. Tú también has estudiado otras culturas que no temen a la muerte en absoluto, ¿no? Sí, por eso no es tan raro no tenerle miedo a la muerte. Es nosotros que le tenemos mucho miedo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, los indios americanos, que era una de las primeras sociedades netamente ecológicas, ¿no? Eran gran amantes de su entorno y la naturaleza. Se dice que cuando las personas mayores, ellos
consideraban que les había llegado el día de su muerte, entonces se despedían de la tribu y decían, bueno, yo ya he vivido suficiente, me voy a morir. Entonces se retiraba solo, sin comida, a las montañas y se dejaba morir. No tenían ningún miedo a la muerte. Y el resto de sus familiares lo despedían con tranquilidad. O sea, ha habido civilizaciones. Los vikingos eran otra civilización que en cada banquete brindaban por su propia muerte. No pasa nada. Y nosotros mismos, hace 100 o hace 150 años, tampoco teníamos tanto miedo a la muerte. Por ejemplo, lo que decía antes de los entierros o los mismos cementerios estaban en medio de las ciudades o del pueblo. Pasabas por ahí todo el día, ¿no? Ahora, ¿dónde tenemos los cementerios y los tanatorios? Apartados de la ciudad, ¿no? Los alejamos, ¿no? Aquí en Barcelona, yo muchas veces explico que hay un tanatorio relativamente nuevo, que está cerca de la montaña ya, separado de la ciudad en Collserola, que, ostras, yo he ido un par de veces y me he quedado sorprendido, ¿no? Porque realmente es super fashion, ¿no? Es como muy zen, muy fashion, una arquitectura fenomenal, moderna, ponen música ambiente de jazz, hay unos sillones de cuero maravillosos, es como un pub, da gusto estar allí, ¿sabes? Hay una máquina en expreso, al muerto ni le ves. Bueno, ¿pero eso qué es? Es la negación de la muerte total. Oye, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué negarlo tanto? Por lo tanto, yo creo que deberíamos aproximarnos más al hecho de la muerte porque es natural, porque es normal, con mucha más normalidad. Bueno, eso es un poco un principio, pero luego ocurre lo que ocurre y a ti pues se te muere una persona querida, una muerte inesperada, un ser querido que desaparece de repente y que no es después de una larga enfermedad, que ya te imaginas el desenlace, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahí cómo reaccionas? ¿Cómo encajas? Bueno, la verdad es que pasar un duelo durante unos meses es normal, durante unas semanas, unos meses. Nosotros los psicólogos solemos decir que más allá de 6 meses, si la tristeza profunda te dura más de 6 meses, se te aconseja que vayas a un profesional a ver el tema, ¿no? Ahora creo que salen imágenes de tanatorios modernos, ¿no? Vale, pues... Y luego está el caso de que se mueran personas, como me comentabas ahora, jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a mí me suelen decir mucho, ¿no? Pero, ostras, si te muere tu hijo, tú esto dices de aceptar la muerte y tal. A veces me dicen, eso no es una vez me dije, en una conferencia, una persona que le debía haber pasado esto me dijo, esto no es natural que se te muera un hijo. Entonces, yo recuerdo que yo le respondí, ¿cómo que no es natural? ¿Qué me estás diciendo? La muerte es siempre natural. Además, fíjate, la muerte en edad joven es necesaria para la vida. Hay una estadística de muertes prematuras. Nosotros nos olvidamos un poco que nosotros, por ejemplo, en este planeta tenemos un problema de superpoblación tremenda en estos momentos. Es que la gente tiene que morirse. Y un porcentaje de personas tienen que morir prematuramente. Ha pasado así en la naturaleza. Yo sé que esto cuesta un poco verlo en esos momentos, pero a la que te puedas dirigir en esta dirección, eso te va a calmar y te va a relajar, ¿no? Ver las cosas desde una perspectiva un poco natural. Pero claro, Rafael, a la hora de centrarnos en ese duelo, claro, si no lo superas, es realmente complicado, ¿no? Asimilar esa situación. Sí, la verdad es que nosotros dentro de nuestras consultas, yo he tratado muchas veces a personas que más allá de 1 año, 2 años, en una ocasión vi una persona que había tenido un deceso en la familia y no lo había superado y habían pasado 14 años. Claro, ¿qué le puede ocurrir a esa persona sobre todo, no? Los psicólogos vemos de todo, ¿no? Mira, muchas veces sucede, hay un fenómeno muy curioso en esto que le sucede a estas personas, a un nivel psicológico, que es que en realidad, de una manera mágica, con pensamiento mágico y supersticioso, niegan la muerte de la persona. O más que lo niegan, tienen una cosa que yo le llamo la fantasía de la vuelta atrás, ¿sabes? Que es algo de pensamiento mágico. La fantasía de la vuelta atrás te dice que si tú aceptas el hecho de la muerte de tu ser querido y pasas página y vives la vida y miras hacia el futuro, esa persona morirá efectivamente. Y si no la aceptas, ya sé que es un poco loco esto, pero a veces tenemos este tipo de pensamiento. Vive en ti, ¿no? No vive en ti, es más mágico.
si no aceptas su muerte, igual no habrá sucedido de manera mágica la muerte. Entonces, ya sé que es un poco extraño, ¿no? Os lo explico un poco más. Un fenómeno, una cosa curiosa que tienen estas personas es que siempre te están preguntando el por qué sucedió eso. Por ejemplo, vienen a la consulta del psicólogo y te dicen, pero Rafael, ¿por qué cogió el coche esa mañana si normalmente iba en tren? ¿Por qué? Y tú le dices, bueno, no lo sé y tampoco es relevante, ¿verdad? Dicen, ¿por qué aquella mañana tuvo que haber un atasco de tráfico en ese puente? Pues bueno, da igual. Primero, no lo sabemos y ¿por qué te hace estas preguntas? Y muchas veces en la consulta del psicólogo te la hacen una y otra vez, vienen cada día con las mismas preguntas, ¿no? ¿Eso por qué te preguntan eso? Porque mágicamente piensan que si saben el por qué, podrían arreglar la situación, ¿no? Los seres humanos, cuando sabemos el por qué se estropean las cosas, las arreglamos. Entonces, mágicamente piensan que si supiesen esos porqués, la persona volvería. Ya sé que es muy artificial, un pensamiento mágico, pero el ser humano tiene ese pensamiento mágico. Total, ¿qué han de hacer? Aceptar el hecho de la muerte y pasar página. Y tú no eres muy amigo de los grupos de duelo, ¿no? Parece ser, Rafael. No, y mira que hay bastantes grupos de duelo por ahí, ¿no? Yo creo que no tienen sentido los grupos de duelo por la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque un grupo de autoayuda se tiene que establecer cuando te ha pasado algo anormal. Por ejemplo, si te quedas en silla de ruedas y necesitas un grupo que se organice para vivir mejor, incluso para influir en la sociedad, para que haga la ciudad más accesible, eso tiene sentido. Porque lo que te ha pasado, bueno, no es tan normal y se pueden hacer cosas para ayudarte. Pero en el caso de la muerte de un ser querido es normal. ¿Por qué os reunís para llorar si lo que os ha pasado es normal? Es como si los hombres, cuando nos quedamos calvos, pues resulta que nos reunimos en grupos de duelo porque nos hemos quedado calvos. Pero ¿qué estamos haciendo? Si eso es normal. No pasa nada, estamos sexys de todas maneras. Entonces, fijaos... Mágico, también es pensamiento mágico eso, ¿no? Un poquito también. Pero fíjate, entonces los grupos de duelo van en contra del principio de la aceptación. ¿No te ha pasado nada raro? ¿Por qué te reúnes con otros como si te hubiese pasado algo raro? Bueno, hacemos broma, Rafael, pero si a ellos les funciona... Es que no les funciona. Mira, yo conozco mucha gente que ha ido a esos grupos de duelo y están igual o peor, pero continúan yendo allí, ¿sabes? A hacerse más preguntas de por qué murió, utilizando ese pensamiento mágico. Bueno, pues Rafael Santandreu, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por ofrecernos el arte de no amargarnos un poquito la vida y te esperamos las próximas semanas. Gracias a vosotros. Bien, pues seguimos.